Ok, perfecto. Iniciamos la grabación de la continuidad de la unidad de medidas de control ambiental. En esta unidad es desarrollada sobre qué acciones, qué estrategias, qué planes, qué actividades, qué se puede proponer para controlar los impactos ambientales. ¿Cuáles impactos ambientales? Por supuesto, sí o sí, todos aquellos que fueron identificados en el capítulo anterior. Por eso se hace una identificación y valoración de impacto ambiental. O en la valoración, en el vía, de la evaluación de impacto ambiental, en la metodología de Caura, que fue la que se explicó un poco más, la que se estableció, hay una recomendación de utilizar esa, porque al final les da una idea de qué tipo de medida puede desarrollarse. De acuerdo al propio valor numérico, luego de la aplicación de los diferentes criterios, la metodología de criterios relevantes integrados, modificados por Caura, y esa connotación de la probabilidad de ocurrencia. Ahí indicaban que prácticamente el impacto que sea mayores a 8, con alta probabilidad o muy alta, patente la medida es preventiva. Esto es una idea, no quiere decir que sí o sí tiene que ser una medida preventiva. Ahí donde viene el tema de la descripción propiamente del impacto ambiental, eso lo comentaba hace rato para la grabación. Al momento de escribir, usted indica qué actividad es la que origina el impacto, en qué punto del terreno se origina el impacto o el proyecto, si es el área de influencia inmediata o inmediata, en qué fase, porque entonces allí usted va visualizando, ok, si ya sé que este impacto ambiental generado por el movimiento de tierra es en la etapa preconstrucción, por supuesto que tienen que establecer una serie de medidas de control ambiental desde esa etapa. Ahí empieza a ver la coherencia de la información, no es que si la remoción de equipo vegetal, la emisión de material particulado, al tener un terreno desnudo, el viento y demás, y la medida de control ambiental es una barrera, yo no lo voy a colocar ya al final, luego de 6 meses o de un año. Se coloca inmediatamente al momento de la actividad, al momento en que se está desarrollando esa remoción de capa vegetal, y ese momento de tierra, que hay polvillo, que hay diferentes emisiones de material particulado. Entonces ahí ya empiezo a establecer las medidas de control. Aquí es un juego de más que ensayo de error, de ideas, de creatividad, de búsqueda de información, ver qué han hecho en otros proyectos, parte de experiencia, y ver, ajá, ¿qué puedo desarrollar? Entonces ya, en esta tarde de hoy o mañana, bueno, que lo vean, vamos a hacer una serie de, un ejercicio muy práctico, vamos hablando, ustedes van a ir comentando qué impactos ambientales ustedes ya identificaron en la actividad de la unidad pasada, y entre todos vamos formando las medidas de control. Ahí nos dan cuenta bastante práctico, a veces de hacer unas correcciones, aquellas que puedan tener y puedan reforzar, y ir conociendo también la visual que ustedes ya han tenido, ya al pasar la descripción del proyecto, la caracterización ambiental, la identificación de impactos ambientales y la evaluación de impactos ambientales. Todo eso lleva a este punto, las medidas de control. Como pueden ver, el estudio de impacto ambiental sociocultural, cada capítulo es importante y es información para el siguiente. Como aquel ejercicio de matemática o fundamento, lo que sea, se equivocaron en una unidad, pues siendo al principio, arrastran ese error. Aquí en las medidas de control ambiental pueden hacerse algunos ajustes, o prácticamente es un punto muy importante realizar los ajustes de acuerdo a los impactos ambientales identificados. Porque aquí empiezan a evaluar, ok, chévere, está generando estos impactos ambientales, tengo emisiones de material particular, hay contaminación atmosférica, tengo posible contaminación del cuerpo de agua porque hay una descarga de aguas residuales, entonces, oye, ya sé. Y aquí es muy importante, que es lo que quiero en el día de hoy, ver aquellos elementos de acuerdo a la experiencia que han tenido ya en el curso de todos estos años, diferentes materias de la carrera, porque aquí se integra todo. Aquí van a integrar gestión de residuos y desechos sólidos, conservación del agua, conservación del ambiente de manera general, tema de contaminación atmosférica, tema de tratamiento físico-químico del agua, biológico y demás. Totalmente, digamos, preámbulo, porque en gestión ambiental es donde totalmente se integra. Entonces, vamos a ir comenzando, voy a ir nombrando a cada uno de ustedes, colocan, activan su micrófono y hablan un impacto ambiental que ustedes han identificado en la actividad anterior, o hacia alguno que se les pueda ocurrir, lo que hemos conversado en las diferentes clases, diferentes contenidos, y qué creen que
puede controlarse, qué medida, qué acción, qué estrategia ahorita se les llega a la cabeza para poder controlar ese impacto ambiental. Comencemos con María Vázquez. Ya, activa tu micrófono y ya sabes, un impacto ambiental y qué medidas tú puedes proponer ante eso. Y entre todos vamos formulando también y ampliando. Hola, profe. Bueno, uno de los impactos ambientales que tengo en mi tarea anterior es la disminución de la calidad del aire por emisiones de gases y material particulado. Ok, está bien. Disminución, ya disminución la calidad, perfecto, porque ahí está la connotación negativa. Está disminuyendo la calidad ambiental, perfecto, está bien el impacto. Ahí le colocas por qué se está desarrollando, qué emisión de gas y material particulado. ¿Qué propone? ¿Qué se tiene en la mente? ¿Qué medida de control puede desarrollarse allí? Pues la razón por la que colocamos eso es por la emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada. Entonces, creo que una medida de control sería preventiva, que sería como utilizar maquinaria que no sea tan vieja, sino más bien como maquinarias más actualizadas que emitan menos gases a la atmósfera. Por ejemplo, podría ser. Ahí entonces, ya dijiste por qué se origina el impacto ambiental, por la maquinaria. Ajá. Preventiva, ahí hay que ver, voy a prevenir qué, la emisión o la contaminación del aire. ¿Cuál sería el La enfoque? contaminación. ¿Cuál crees que puede ser? ¿Por qué la contaminación? Porque, bueno, no, en realidad la emisión porque se emitirían menos cantidad de gases o menos No, bueno, contaminantes en la atmósfera. Ajá. no miren, no puedes prevenir la emisión porque eso sería prácticamente una máquina que sea eléctrica y que no genere emisiones, que no Limpia. sea con motor a combustión. Ajá, exactamente. Como no hay esa maquinaria, ya la máquina va a emitir gases, indudablemente. No podemos Uh-huh. prevenir. Lo que podemos prevenir es la contaminación, porque recuerda, esto para todos, recuerden algo, cuando hablamos de contaminación es porque está por encima de los límites permitidos. No todo es contaminante, no todo podemos hablar de contaminación. Presumiblemente el impacto ambiental de una contaminación, si no se hace una medida de control, porque podría darse el caso de que una maquinaria de muy vieja data, que no tenga mantenimiento de los filtros, que tenga aceite viejo, y pare de contar, sus gases sí pueden estar por encima del rango permitido en el marco legal, que es el decreto 638. Entonces, allí sí. Entonces, ya ahí, en tu caso, tú dices, no voy a prevenir la emisión de gases, voy a mitigar o a corregir Uh-huh. cualquier imperfección allí. Entonces, Entonces, una de las ideas es, perfecto, maquinaria que no sea tan vieja, ok, pero una máquina nueva no hay garantía tampoco, o digamos que sea relativamente nueva. ¿Qué podemos ampliar? Algunos que puedan compartir, algunos muchachos, Miguel, Rita, eh, bueno, 5 Marías, Gerson, Jesús, Luisa. ¿Qué otra idea? Igual te tendría que hacer como una acción mitigante para mantener como, hacer mantenimiento constante. Eso sería también Uh -huh. preventivo. Exacto. El tema de Uh -huh. mantenimiento es preventivo, porque voy a prevenir a que esas emisiones tengan mucho más contaminante y puedan pasar el límite permitido y puedo hablar de contaminación. Ahí sí es preventivo. Voy a prevenir una contaminación, más no voy a prevenir la emisión del gas. Eso igual aplica cuando sean emisiones que sea de gases o generación de fluentes o tema de residuos de desechos. Hay que ver los dos puntos. ¿Qué voy a prevenir? La generación o que no pase el límite permitido. Hay un truquito, un tema allí de esos tips, donde entonces hay que hablar, porque siempre se van a, no, va a cualquier máquina para prevenir las emisiones. Ajá, que es una máquina eléctrica, no es el motor de combustión, ¿o qué? ¿Cuánto cuesta eso? Se van puntos de acuerdo a esas acciones, que ya dijimos dos. Uno, bueno, ya dijiste dos. Una, que es maquinaria en buen estado. La segunda, el tema de el mantenimiento. ¿Qué otra acción se puede desarrollar?
se podrían colocar filtros en los escapes para evitar la dispersión de las partículas, de los gases. Sí, se puede, aunque se habla de mantenimiento, se puede ser mucho más específico. Que eso es un punto muy importante, que ven que Leo Gerson, a eso quería llegar. Tienen que ser específicos en las medidas. ¿No? Pueden decir, no, un plan de mantenimiento, ajá, pero específicamente, ¿qué tiene el mantenimiento? Bueno, filtros. Listo, hay que verificar el filtro, qué tipo de filtro es más adecuado. Tampoco es que van a desarrollar toda una investigación y van a buscar, mire, este es el filtro adecuado para la maquinaria. No, se coloca, bueno, chequeo de los filtros, chequeo del mantenimiento, si la obra es desde un año, entonces, bueno, vamos a averiguar cada cuánto se hace un mantenimiento de esta maquinaria, o cada mes revisar cómo está el filtro, cómo está el aceite, las condiciones. Entonces, ahí empiezan a ser mucho más específicos, porque eso es otro error en las medidas de control ambiental. Ponen plan de mantenimiento. Ajá. El plan de mantenimiento puede ser algo ligero, hasta un lavado y listo. Ajá, pero ¿hasta qué punto? Entonces, el tema de los filtros, por supuesto, todo aquello que esté relacionado con la emisión de gases. Otra idea, ahora se imitan los gases, ya estamos, voy a prevenir que no llegue a un punto de contaminación. Voy a mitigar la acción de la emisión porque voy a hacer que sea menos o que no tenga tanta carga contaminante. Ajá, pero estoy emitiendo los gases. ¿Qué otra medida puedo hacer? Estoy corrigiendo eso con los filtros porque, bueno, estoy reteniendo los gases y estoy dejando salir es lo mínimo que puedo hacer. Pero estoy generando. ¿Será que yo puedo hacer una medida compensatoria? ¿Qué opinan? Como siembra de plantas o algo así. Exacto, fue una medida compensatoria. Otra medida así de parte de protección del área es, recuerden que es material particulado. ¿Cómo hago para que, vamos a hablar así coloquialmente, caiga? ¿Qué puedo hacer? Eso aplica también cuando hay movimiento de tierra, que hay polvillo y todo lo demás. ¿No han visto que en algunos terrenos o algo humedecen el terreno? O lo que hacen es aspersores de agua para que entonces, mismo agua, las moléculas capten lo que son parte de los gases y precipiten. Son medidas, acciones un toque más científico en algunos, pero que pueda ayudar. De tal manera de que en el mismo terreno se pueda mantener. No es como tener una manguera al lado de la maquinaria para que cuando salga el humo caiga, no, pero es en el entorno. Eso también será más que todo cuando es polvillo, más particulado el aumento de tierra. Cuando si tengo un suelo bastante seco, es más propenso a generar más polvillo, más emisiones. Entonces, allí es de acuerdo también a esas condiciones. Está bien chévere, María. Otro ejemplo, Gerson, que comentaste. ¿Qué otro impacto ambiental? Ya María, tenemos ejemplo de emisiones, tema del aire, chévere. No vamos a repetir el aire, vamos a buscar otro factor ambiental. Dale, Gerson. Yo tengo ¿cómo que está? Generación de desechos por sobrantes de construcción. Sí, creo que sí. Bueno, eso no es impacto ambiental, recuerda. Generación de desechos no es impacto ambiental. Ese es el efecto ambiental. ¿Cómo será el impacto ambiental de ello? Sería como exposición inadecuada de los desechos. Exactamente, María. María Galíndez, que va a ser un nombre apellido porque hay muchas Marías. Exactamente. La generación de desechos, generación de residuos, no es un impacto ambiental. Porque si ustedes lo leen o al escucharlo, no me dice si es bueno o es malo. Yo lo puedo generar, pero si lo dispongo de manera inadecuada, ese ya es el impacto. Porque le estoy diciendo, tú lo estás generando y lo estás colocando en un lugar que no debe. Por lo tanto, me va a generar un problema. Entonces, ahí sí es eso. Entonces, ahí. Disposición inadecuada de desechos generados por el parte constructiva, creo que era. Generación adecuada por sobrantes de construcción. Ok, entonces tenemos una disposición inadecuada de los desechos generados por
¿Qué medida de control ambiental? Disculpe, no entendí nada de la última parte. No, eso, ambiental. Disposición inadecuada de desechos sólidos, sobrantes, proceso de construcción. ¿Cuál medida de control ambiental propones para ese impacto ambiental? Para control. Puede ser... estoy medio perdido. Analiza el impacto. El mismo dato te va a decir, hay una disposición inadecuada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si algo es inadecuado, hay que volverlo Colocar adecuado, contenedores, ¿verdad?, para su correcta disposición. Exacto. Eso es una. Ya cuando hablamos de desechos sobrantes de construcción, ¿qué tanto? ¿Qué es eso? ¿Qué tanto debe ser? ¿Será que realmente son desechos? Algo que no sirve y hay que botarlo. ¿O será un residuo que puede ser aprovechable dentro del proceso, dentro de la construcción o para otra empresa? Por eso es muy importante los términos residuos y desechos sólidos, no es lo mismo. Recuerden eso. Desechos sólidos es aquello que no tiene ningún tipo de valor y tiene que ser dispuesto de manera adecuada para que vaya a un terreno, a un sitio de disposición final. Entonces, son desechos sobrantes, procesos de construcción, ¿qué tipo son esos? Aquí hay que ver entonces. Una de esos, disposición adecuada, ajá, toneles, pero ¿qué tamaño? ¿Qué tipo de material es? O sea, que pongo una papelera pequeñita, o un tonel de 1x1, o qué debo colocar allí. Eso va a Hay como depender acción, del tipo de como la construcción, del tamaño de la construcción. Si va a ser una casa pequeña, pues van a ser una disposición mucho más pequeña que si va a construir un edificio de 50 pisos. Esa es una variable que hay que tomar en consideración, exactamente, el magnitud del proyecto. La otra es qué tipo de material se está generando, que puede ser desde piedra, grava, piezas de concreto, bloques partidos, piensa bloques de cemento, bloques de ladrillo, tejas, puertas, todos son elementos de construcción, todos esos son sobrantes. Entonces es muy importante ahí que dentro de la medida establezca, que usted lo vea en gestión de residuos, que es la caracterización. Tienen que saber qué se está generando y qué cantidad está generándose. Porque si hablan de una disposición adecuada, ¿cuál será la disposición adecuada de esos sobrantes de construcción, Jesús? De los sobrantes de construcción, por ejemplo, los bloques y eso puede ser para rellenar una parte del terreno, si necesito levantar una parte del terreno, hacer un relleno, o que la alcaldía tenga un sitio de disposición para relleno, para material de relleno. Exacto, sí. Ahí están, digamos, dos opciones. Una, que le compete directamente, que es responsable del promotor del proyecto, que es un aprovechamiento. Por eso es que ahí no serán desechos sólidos, serían aquellos residuos generados o sobrantes del proceso de construcción. Entonces, ahí ya te modifica el impacto. Ya con la medida tú mismo estás diciendo, ya va, pero si los puedo aprovechar, no es un desecho, es un residuo. Entonces, aquellos que pueden ser aprovechables, tema del relleno o cuestiones así, y la otra medida, la otra acción que tú dijiste, ya es parte de responsabilidad de un tercero, en este caso la alcaldía, que efectivamente la alcaldía tiene que leerse la ley de gestión integral de la basura, que establece que todo lo que es el residuo de desechos, grandes volúmenes, volumétricos especiales, lo que es tierra, el residuo de desechos de construcción, de escombros y demás, la alcaldía debe tener un terreno para ello. Y si no lo tiene, bueno, entonces ahí es como que el comodín, bueno, buscar un transporte privado para la movilización de todos esos desechos sobrantes que no pueden ser aprovechados ni dentro de la empresa, ni con otras empresas o dentro del terreno, para llamarlo empresa, ni a través de terceros, tienen que ir a un terreno, llámese el vertedero, llámese un terreno sanitario,
porque hay que garantizarse el vehículo, cubierto ese vehículo, y que el terreno a donde va a llegar esté autorizado por parte de las autoridades. Entonces, ahí como pueden ver, hay una serie, así como los impactos ambientales, pueden haber primarios, secundarios, terciarios, una serie de encadenamientos, también las medidas de control ambiental. Ahí no puede decir solamente, no, bueno, una disposición adecuada. Ajá, pero ese es el título, el contenido, de qué se trata esa disposición adecuada, que comienza es, ya lo generé, tengo la generación y disposición adecuada. Ajá. ¿Y cómo es el almacenamiento? ¿Y cómo es el transporte interno? Allí también debe escribirse esa parte. Toneles, ajá, pero ¿de qué tipo de material? ¿Será que sean de plástico, toneles metálicos, o no necesariamente que sean toneles? Puede ser un espacio, de acuerdo al proyecto, bueno, tiene una fracción del terreno donde se disponen todos estos materiales, luego viene un mini shower, algo, lo levanta, viene un volteo y se los lleva. Entonces, todos estos pequeños elementos, esos detalles, es lo que se describe en las medidas de control. Entonces, ahí va, hay una mezcla entre medidas preventivas, medidas correctivas, medidas mitigantes y compensatorias de cierta manera, porque ahí también van a generar emisiones de gases particulados. Entonces, porque está todo vinculado. 8 de Gerson, vale, esa es la parte, eso aplica hasta mismo los planes, la gestión adecuada, el manejo integral adecuado de residuos y desechos sólidos, manejo integral, todo manejo integral es adecuado. Aplica tanto residuos sólidos, residuos de desechos sólidos constructivos, ordinarios, lo que es papel, cartón, vidrio, plástico, inclusive para aquellos que son peligrosos, aceites, lubricantes, piezas mecánicas, el mantenimiento de la maquinaria, todo es prácticamente lo mismo. Un plan de manejo integral que incluye la separación desde el origen, su almacenamiento adecuado, eso tiene que estar en la ribera de un río o en la zona productora de un cuerpo de agua, ni de donde esté tan a la intemperie, tiene que estar almacenado de manera adecuada, cantidades adecuadas, cuando llueva que no haga una generación de lixiviado o un efluente contaminante. Si es algo, por ejemplo, aceite lubricante, tiene que ser en toneles que estén tapados. Ya tema de papel y cartón no puede estar tampoco en la intemperie, porque si se moja empieza ahí mismo a desintegrarse. Entonces, ahí empieza lo importante, cuando hablamos de residuos y desechos sólidos, las medidas controlamentales, identificar su punto, qué tipo es y qué cantidad, porque de acuerdo a ello, modifica el almacenamiento, modifica la recolección y transporte, tanto interno como externo de la obra, y a dónde van a llegar. Por ejemplo, porque si es material que es aprovechable, reciclable, tiene que ir a una empresa que esté registrada, que esté certificada, que pueda garantizarle al promotor del proyecto que esos materiales efectivamente se van a procesar. No es que no, llegó el señor José en un camión y se lo llevó. Ajá. ¿Y usted qué sabe si el señor José no es reciclador y se llevó ese material, ese camión y lo tiró aquí en la Machirí? O lo dejó en vía al vertedero en un terreno X no está autorizado y llegó la policía, llegó Guardia Nacional, identificar, epa, esto de quién es, no, es de la empresa tal, es el proyecto tal. Entonces, por confiarse, no, es que el señor José vino y bueno, me pareció que me cayó bien, eché y tiré el cañón y se lo di a él, porque me cobró más barato. Pero, ¿a costa de qué? Está generando un impacto ambiental porque ahí no era una disposición adecuada. Porque ahí, digamos, voto de confianza con un señor que apareció por allí, que no presentó la documentación adecuada, la documentación correcta, y se llevó a decir otro impacto ambiental y problema. Porque ahí viene la trazabilidad entonces de estos materiales. Ajá. ¿De dónde buscó esto? No, el proyecto que se encuentra en Barro Obrero, el proyecto constructivo tal y tal, o es la UNED. Ajá, y la UNED tiene que saber de que esto no debe votarse. Usted quiere hasta un punto. Entonces, todos estos elementos en las medidas de control ambiental se establecen. Es la propuesta de medidas de control ambiental. ¿Para qué? Evitar que se dé el impacto ambiental, o prevenirlo, corregirlo, mitigarlo, compensarlo, pero también otros impactos ambientales que en el momento del desarrollo de la actividad puedan aparecer. Entonces, ahí, todo esto de lo que acabo de hablar, más que todo enfocado en eso, lo que hablábamos de residuos y desechos sólidos, prácticamente.
manejo integral, un plan de manejo integral, entra de igual manera el comodín de plan de formación o los talleres de formación para todo el personal, para que identifique desde el origen, desde el momento de generación, los tipos de materiales, si es un residuo, si es un desecho, y lo lleva al punto adecuado. Entonces, prácticamente ahí va. La medida de control ambiental relacionada con este tema de residuos y ese sólido, taller de formación, caracterización para saber las cantidades, o no solamente caracterización, sino monitoreo de las cantidades y la ubicación adecuada dentro del mismo terreno y garantizar hacia dónde va a llegar. Ahí va por ahí. Vamos con otro, a ver, Miguel, ¿qué impacto ambiental? ¿No puedes repetir aire, algo que tenga que ver con aire, porque ya lo conversamos con María Vázquez, ni de residuos y desechos sólidos, porque ya con el ejemplo de Gerson ya lo tocamos? ¿Qué otro factor ambiental podemos controlar? Bueno, ¿qué impacto ambiental de otros factores ambientales que no sea aire ni residuos y desechos sólidos podemos tener? Te escuchamos, Miguel. Buenas tardes. Pues se me viene a la mente lo que es el deterioro de la capa vegetal que pudiese presentarse en la zona. También, desde la capa vegetal, hay la creación del impacto ambiental, de forma así que puede hacer por otras diferentes actividades, que si la remoción de capa vegetal o tránsito de vehículos, porque puede ser que para pasar ahí ya tiene que ver algunos terrenos o algo y está deteriorando. ¿Qué medidas de control puedes ahí proponer? Ajá, pues primero que todo pienso yo que es lo que es reponer, ¿no? Lo que son las capas vegetales que nosotros estemos removiendo de la zona. Esa sería una. Donde se pueda. Se restituye donde se pueda. Y donde no, donde remover la capa vegetal, momento de tierra, porque hay una edificación allí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría realizarse allí? Una medida compensatoria, sembrando algo en otro lugar. Sí, Exactamente. había pensado que si por ejemplo, Exactamente. o si por ejemplo nosotros presentamos digámoslo así, como un conjunto residencial, pudiese destinarse cierta parte de ese conjunto residencial a lo que es la creación de un parque o algo así que me permita a mí compensar la cantidad vegetal que yo removí. Sí, exacto. Por eso es muy importante la descripción del proyecto, saber la magnitud del proyecto con respecto al terreno. Y recuerden que hablamos que no es lo mismo que ustedes puedan tener una hectárea, 10.000 metros cuadrados, pero solamente el proyecto va a construir o va a afectar 2.000 metros, más nada. O sea, tienes todo un espacio donde puedes realizar esa medida compensatoria, una plantación, recuperación vegetal, inclusive. Puede ser dentro del mismo terreno, un área que esté degradada, o puede ser otro terreno de una municipalidad, una plaza, un parque, apoyar diferentes proyectos que se estén dando en la ciudad o en el entorno. Hay que tener mucho en consideración cuando hablamos de plantaciones, que más que todo va en la recuperación de la parte vegetal. Ahí también va relacionado, por ejemplo, ahí, ejemplo que dice Miguel, que puede deteriorar la capa vegetal, también puede hacer caso, ya hablando del factor ambiental de la flora, la tala de árboles. Entonces empezamos a ver que si hay tala de árboles, no lo puedo prevenir, hay que talar esos árboles. Porque yo sí, ahí va un inmueble, por más diseño que pude modificar y eso no me da el terreno, hay que talar esos árboles. Hay una norma técnica, aunque que se toma de referencia, el 1 por 8, por cada árbol talado deben plantarse 8. Aunque la norma dice que este reglamento, el decreto 1659, se establece esta norma, aunque va referido con la parte de tala y aprovechamiento de recursos forestales, es una referente. Se ha tomado con referencia de cuando son actividades de construcción o grandes proyectos, cada árbol talado, entonces de la medida compensatoria hay que plantar 8.
O no solamente colocar, voy a hacer la plantación de 8 árboles, no. Hay que indicar qué especies recomiendan, dónde recomiendan realizar la plantación y el mantenimiento. ¿Qué acciones deben desarrollarse los primeros 3, 4 meses? Que es donde se va a garantizar que esos árboles, que ese arbolito, crezca poco a poco y se garantice su continuidad. Y no solamente la plantación y listo, planté, tomé la foto y ya no. Hay que garantizar, casi que casarse con esos árboles para que lleguen a vida adulta, 3, 4, 5, 6 años y se mantengan allí. Entonces es muy importante la ubicación. ¿Dónde proponen la ubicación de esa plantación como medida? Porque no es que vayan a hacer una plantación y a los 6 meses van a construir allí y entonces otro problema más. Entonces, no es coherente. Entonces, ahí en el ejemplo Miguel, todo lo que flora es eso. Recuperación del área donde se pueda, que sea una parte correctiva. Una medida preventiva es, bueno, estudiar muy bien que esa la remoción de capa vegetal o la tala de árbol, esa afectación de recursos bosques, justo y necesario, porque a veces hacen remoción de capa vegetal de todo un terreno a la mínima expresión, esa afectación de la capa vegetal. Ornamental, o puede ser entonces, no hago una plantación, pero ayuda a la recuperación de un espacio degradado, un espacio verde, bien sea una plaza, un terreno, una vertiente, una ladera en el terreno que usted está afectando, ya hay un enfaginado, tal vez fagina o vetiver. Entonces, todas esas ideas, ustedes las van a ir plasmando. Recuerden, no todas las medidas, o puede hacer caso de que pueden darse medidas dentro del terreno, pero también casi siempre las compensatorias son fuera del terreno, por tema de espacio, por tema también de parte estratégica, para que la misma comunidad o el entorno sea beneficiado por este tipo de acciones. Qué chévere, Miguel. Fin. Otro ejemplo, Jesús. Jesús González. Profe, un impacto puede ser alteración visual de los cuerpos de agua por, en este caso que era un matadero, por la descarga de sangre de las reses. Sí, la línea roja. Ahí, bueno, ahí está llegando desde la parte visual, pues ya dando cuerpos de agua, ya puede ser mucho más directo el impacto relacionado con la contaminación del cuerpo del agua o disminución de la calidad, puede haber un aumento de la carga orgánica que hace que se contamine. Pues recuerde que la sangre, línea roja de los mataderos, es prácticamente materia orgánica. Lleva trazas y todo lo demás y me está alterando. ¿Qué medidas de control? Ya sabes que puedes alterar y visualmente, biológicamente, fisicoquímico, casi que vuelve nada el cuerpo de agua. Entonces estamos ahí ya claro. ¿Qué medidas de control? Puedes prevenir. Vamos pues una medida. Se puede prevenir. Si la planta, si el matadero tiene una planta de aguas residuales, no sé, para no, esos líquidos residuales no botarlo de una vez para el agua, sino que pase por un proceso previo en esa planta de agua residual, ¿no? Eso es una medida que no es directamente. Cuando hablamos de flante, ¡pum!, una planta de tratamiento. Ajá, pero en este caso, sobre todo, que son los mataderos, prácticamente cualquier tipo de actividad que realmente es importante, cuál es el origen de ese efluente, la actividad. En el caso de los mataderos, el gran efluente allí se genera en el área de cuando degollan el animal. Hacen corte y bueno, digamos, desangran el animal. Disculpen que son un poquito
esa parte fuerte de aquellas personas que no estén acostumbradas y cuando conocen esta actividad de matadero es impactante. El animal prácticamente está siendo desangrado. Allí ya tienes un punto de generación. Ahí lo importante dentro de la medida no solamente la planta de tratamiento, es del origen la separación, porque ahí puede tratarse toda esta sangre, se puede cocinar y queda como un subproducto para alimentos concentrados, que eso es lo que casi siempre hacen ahí. Entonces no combinan el drenaje de esta área de sangrado con el drenaje de todo el sistema maternal. Ya está separando el origen. Así como una separación del origen de los residuos y desechos sólidos para que no se mezclen, se contaminen y se convierta en basura, hablando coloquialmente, también pasa con los efluentes. No debe combinarse la línea roja, debo reducir el caudal que debo tratar. Ustedes lo van a ver en la materia de agua residual, diseño de un caudal de 50 litros por segundo a uno de 10 litros por segundo. Y que esos 10 litros por segundo tenga una menor carga orgánica, menor DBO, menor DQO, menor grasa y demás, que uno de 50 litros por segundo y que tenga y no es que no voy a matar no, se va a generar, que voy a prevenir que la roja caiga a mínima expresión. Aquí entra aquel ejercicio del entrada, proceso, salida. Tengo una entrada que es, digamos, el ganado, por decirlo así, el proceso de matanza genera un efluente. Línea roja, línea verde, la agua del lavado, que es así, indudablemente va hacia la planta de tratamiento y la mínima expresión, pues la sangre como tal es la que debo retener lo más que pueda en el origen. Trazas de sangre, trazas de bosta, y eso sí lo va a tratar. Pero en sí en seco, la bosta como tal, la estoy separando desde el origen. Ahí es muy importante para todos cuando hagan además de medidas de control ambiental enfocadas en recursos hídricos cuando hay generación de efluentes, una de ellas es reducir el que genera el efluente. En el caso también, cuando aguas residuales domésticas, no vamos a reducir las idas al baño. Lo que se puede realizar en la parte de aguas residuales domésticas es que se utilice dispositivos de ahorro de agua. Que son los tanques, los inodoros, que no gastan 20 litros, sino son 15 litros por cada descarga. Son pequeñas acciones mías que van sumando. ¿Qué otra idea les puede y aún así, cuando hablan de plantas de tratamiento, tienen que decir el diseño y el proyecto y cómo va, dónde va a estar ubicada.
Ok, Profe, disculpe, qué pena, lo que pasa es que se le está cortando muchísimo el audio. vamos a arreglar. ¿Se escucha mejor? No, profe, va y viene. Creo que es por la conexión de internet. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. No, voy a seguir los ejemplos por el grupo WhatsApp mediante notas, muchachos. Tengo problemas de red y así todo va a ser bastante complicado. Estoy aquí revisando y hay mucha variación de la red. No voy a poder así. Te voy a enviar algunas notas de voz con algunos ejemplos de medidas y vamos interactuando ahí lo que ustedes puedan, los que quieran, y también para que los otros muchachos sepan cómo. Se le fue la señal, la señal del internet. Sí, salió. Pues, bueno, supongo que seguiremos por WhatsApp. Pues sí, supongo, porque el profesor ya se desconectó. Salgamos Chao. todos porque continúa la grabación para que se cancele. Bueno, chao. Bye.